Buenos días. Agradecemos su presencia y esta conferencia de prensa tiene como fin manifestarnos el día de hoy en el que se conmemora el Día de los Derechos Humanos sobre aspectos que nos parecen muy importantes que afectan principalmente los derechos humanos de las mujeres, y era un momento oportuno para no dejar pasar la fecha y comentar estas situaciones. En esta mañana nos acompañan, como ustedes pueden ver, senadoras de la República, pero también integrantes de la sociedad civil, particularmente de la Red de Mujeres en Plural. Por eso le agradecemos su presencia esta mañana a Cristina Renaud, de la Red de Mujeres en Plural, de la senadora Angélica de la Peña, de la senadora Dolores Padierna y de la doctora Patricia Olamendi, también integrante de Mujeres en Plural, a quien le daré en primer lugar la palabra para que pueda comentar sobre un posicionamiento que hemos elaborado con motivo de esta ocasión. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Nos parece relevante que el Día Internacional de los Derechos Humanos quede constancia de cuál es la situación que guardan en nuestro país los derechos humanos de las mujeres. Tendríamos que insistir que la mayor parte de las recomendaciones internacionales entregadas al Estado mexicano por parte de organismos de derechos humanos a nivel internacional y de la Organización de Estados Americanos se refieren precisamente a la situación de derechos humanos de las mujeres. Cabe resaltar que el Estado mexicano, a pesar de que son obligatorias por jurisprudencia de la Corte, no ha dado cumplimiento a las 3 sentencias que todavía están pendientes, la denominada Campo Algodonero contra México, cuyos informes del Estado mexicano no han dado cumplimiento y se mantienen así. Insiste sobre todo la Corte en que no se ha sancionado a los culpables y que los servidores públicos que participaron en estas violaciones a derechos humanos tampoco han sido sancionados. En el caso de las sentencias de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, la Corte Interamericana ha insistido que aún no se han cumplido las mismas, toda vez que no se han reparado en la totalidad los daños a las víctimas. En cuanto a las recomendaciones en el examen periódico universal hechos hacia México, resaltan todavía el hecho de que no se ha logrado el cumplimiento de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que hay que supervisar, y aquí es un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cumplimiento de la Ley de Igualdad, que corresponde a ellos dar el seguimiento, que no se ha logrado reforzar los mecanismos para la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, que no se han tomado medidas para impedir la impunidad, que persiste todavía una desigualdad en el acceso de las mujeres a la justicia. En el caso de la comisión del Comité contra todas las formas de discriminación, México presentará el próximo año su examen, pero se mantienen recomendaciones muy importantes. Las primeras, que tienen que ver sobre todo con la desaparición de niñas y mujeres, en donde no se ha establecido el banco de datos y el banco de ADN para su localización. También se ha insistido en la protección de las autoridades en el caso de violencia contra las mujeres y la aplicación de la alerta de género en el país. También, de manera relevante, la idea de que puedan eliminarse los obstáculos para que las mujeres accedan a la justicia. Por último, el día 25 y 24 de noviembre, publicamos en un periódico nacional un desplegado en donde llamamos al Estado mexicano a cumplir las siguientes tareas: la evaluación y cumplimiento de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y la evaluación de todos los recursos que se han destinado a todas las dependencias de gobierno para su cumplimiento. El informe público
de las alertas de género y del resultado que han tenido en los estados, el número de sentencias por feminicidios y las autoridades que le han dado a las responsabilidades a las autoridades responsables, el informe público de cumplimiento de las sentencias de la Corte y de las recomendaciones de CEDAW, la publicación de estadísticas que contengan el número de denuncia de delitos contra las mujeres, así también como las personas que han sido atendidas y beneficiadas. Hay que dejar claro que hasta la fecha no existe una estadística en el país que dé cuenta del número de denuncias que las mujeres han presentado, el número de delitos que se han consignado y el número de sentencias. La instalación de juzgados especializados con jueces y juezas que aseguren el acceso a la justicia y atención a las víctimas. La impunidad sigue siendo una constante. La instalación de centros municipales especializados, procuradurías de defensa de la mujer, la investigación y la sanción de la violencia sexual cometida contra las niñas y adolescentes que tienen como otros en consecuencia el embarazo a temprana edad y las campañas sistemáticas y masivas para informar a las mujeres sobre sus derechos. Les solicitamos tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados la instalación de una comisión conjunta que a través de la instalación de mesas de trabajo con organismos de la sociedad civil y con expertos y expertas de mujeres, lleven a cabo una evaluación de todas estas medidas y presenten el 8 de marzo un programa contra la impunidad y por la igualdad para hombres y mujeres. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, agradecemos que se incorporan también a esta conferencia de prensa la senadora Marcela Torres Peinberg y la senadora Dolores Padierna, quien había comentado que se encontraba también con nosotros, por supuesto también el de Milagros Herrero, quien es integrante de la Red de Mujeres en Plural. Y a continuación le cedo la palabra a la senadora Angélica de la Peña, quien va a dirigir un comentario sobre lo que aquí se ha dicho. Bueno, en primer lugar, la propuesta que nos acaba de leer la doctora Lamendi, nosotros vemos con simpatía, habremos de concretarlo con los diversos grupos parlamentarios, las senadoras, y por supuesto entrar en relación con la Cámara de Diputados para concretar esta comisión que se propone. En segundo lugar, recordar que el día de hoy se cierra los 16 días de activismo con un mensaje claro desde Naciones Unidas, desde todos los gobiernos de todos los estados partes que están conformando la Organización de Naciones Unidas en el mundo, y que fue muy claro que en estos 16 días se hace una evaluación de cómo se encuentran los pendientes relacionados con la eliminación de la violencia, de todas las formas y tipos de violencia contra las mujeres. De manera muy puntual, destacamos la característica de estos 16 días que se enmarcaron en visibilizar a las niñas y a las adolescentes. Es importante que en el marco de toda esta lucha que damos las mujeres, atendamos de manera clara y precisa a quienes de repente son invisibilizadas por su condición de edad. El matrimonio infantil de personas menores de edad, que también abarca a los niños, pero el 97% de los matrimonios formales e informales abarca también, tiene que ver con las niñas y las adolescentes, es necesario que se siga refrendando. Y por supuesto, la otra cuestión que sigue quedando pendiente es la forma como se le da la vuelta por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales a la declaratoria de alerta de violencia de género. No se ha entendido, no se ha querido entender cómo está establecida esta declaración para que se constituyan grupos interdisciplinarios y se puedan determinar las acciones y las políticas gubernamentales que tienen que ver con la atención y la prevención y la sanción, pero sobre todo lo que se tiene que hacer para caminar hacia la erradicación de estas formas de violencia contra las mujeres y particularmente las más cruentas que las llevan
a su asesinato. El feminicidio en nuestro país es lamentable y en algunos estados es verdaderamente inadmisible. Y entonces el dar la vuelta e intentar mandar al ámbito federal y no asumir la responsabilidad que tienen conferida las entidades federativas para atender el feminicidio, sobre todo cuando son delitos inscritos en el fuero común, nos parece muy lamentable. Hoy terminamos este 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, terminamos estos 16 días de activismos que incluyen diversas actividades de las organizaciones no gubernamentales, desde la academia, los gobiernos, los congresos y particularmente hoy con la presencia de mujeres en plural que nos vienen a presentar todas estas propuestas. Nos parece que es necesario recordar que terminamos estos 16 días con muchos pendientes. Esperemos que el 8 de marzo, el año que entra, que también es un día importante de evaluación de cómo se encuentran vigentes los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, estas cifras y estos reclamos que hoy estamos siguiendo, insistiendo en que siguen pendientes, el próximo año ciertamente haya y se refleje mayor compromiso en sus acciones por parte de quienes están en los ámbitos gubernamentales. Eso es lo que yo quisiera agregar a lo que aquí nos proponen, que aceptamos desde nuestro punto de vista irrestrictamente lo que vienen a proponernos las compañeras. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña, y ahora le pediría a la senadora Marcela Torres Peinberg que también nos diera su mensaje con respecto a esta conmemoración del Día Internacional por los Derechos Humanos, particularmente desde la perspectiva de las mujeres. Por favor, senadora. Muchas gracias. Simplemente felicitar, nos daremos a la tarea dentro del grupo parlamentario de analizar cada uno de los puntos propuestos por Mujeres en Plural y enviar desde aquí también un compromiso este día de hoy con todas las organizaciones ciudadanas, como Mujeres en Plural, pero que hay bastantes en nuestro país, quisiéramos que hubiera más, y el compromiso también personal y de las compañeras presentes para trabajar en el sentido de facilitar, propiciar, alentar, facilitar el trabajo de organizaciones ciudadanas que día a día trabajan por los derechos humanos de las personas, en especial de las mujeres. Organizaciones que trabajan por mujeres migrantes, organizaciones que trabajan en bien de niñas desprotegidas, organizaciones que trabajan por las sexoservidoras y por todo el problema enorme de trata que hay en nuestro país y a nivel internacional, pero sobre todo en nuestro país. Vamos a trabajar intensamente en favorecer las condiciones fiscales, de trámites, de facilitar la tramitología enorme que tiene que llevar una organización ciudadana para trabajar en bien de los derechos humanos de tantas personas. Entonces, ese compromiso también queda de mi parte y sé que lo comparten tanto Mujeres en Plural como mis compañeras de otras bancadas. Es cuanto, muchas gracias. Bueno, me parece muy oportuno el llamado que se nos hace para que, a la luz de los comentarios que se están haciendo sobre las diferentes violaciones a los derechos humanos de las mujeres, podamos contar con un plan integral de trabajo a través de una comisión bicameral que nos permita ir al 8 de marzo, que se celebra, que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, con propuestas muy concretas para avanzar en este tema. Me parece importante mencionar que desde el 2007 que se aprobó la reforma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, donde sin duda la senadora Angélica de la Peña fue una de las principales impulsoras junto con Marcela Lagarde, desde ese entonces se han invertido esfuerzos, recursos institucionales para atender la grave situación de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, vemos en los resultados que todavía tenemos muchos pendientes, que los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres están latentes
y que es necesario replantearnos justamente lo que se ha hecho para poder realmente atacar de manera contundente los tipos de violencia, porque esto no solamente afecta a las mujeres, sino a toda la sociedad. Por eso acogemos con mucho ánimo la propuesta que Mujeres en Plural ha hecho a este grupo de senadoras para empujarlas de manera conjunta. Y también agradezco que se haya incorporado a esta conferencia de prensa a Maru López Brun, integrante también de la Red de Mujeres en Plural, y quedamos abiertos por si tienen alguna pregunta o cuestionamiento. Buenos días, senadoras. Yo quiero hacerle dos cuestionamientos. El primero, el Congreso de la Unión tiene una deuda pendiente con las mujeres en materia de protección de sus derechos más elementales. Y la segunda tiene que ver con un tema de coyuntura, la orden de aprehensión que se le negó a la FEPADE en el caso Arturo Escobar. Ahora se está responsabilizando al fiscal Santiago Peña Nieto de haber integrado un pliego de consignación erróneo. Bueno, con respecto al segundo tema, a este grupo no le corresponde fijar una posición, es una posición que de manera personal y cada grupo parlamentario la ha expresado. Por eso no expresaremos nada con respecto a la pregunta sobre la Fiscalía Especial en Delitos Electorales. Sobre el pendiente que existe en materia legislativa con los derechos humanos de las mujeres, fundamentalmente tiene que ver con una revisión a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, como bien se comenta en este documento, a dar cuenta de los recursos y el seguimiento de los recursos que se han destinado para atender las violencias hacia las mujeres. Y es un tema en el cual hay que abocarnos, al cual hay que trabajar, y por eso se propone poder hacer un trabajo conjunto con las legisladoras en la Cámara de Diputadas para hacer una evaluación de los pendientes en materia legislativa para atacar realmente la violencia de género. A ver, tenemos muchos pendientes, ciertamente. Hay un proceso de discusión para completar la reforma al artículo 41, que ustedes recordarán quedó pendiente que incluyamos el tercer orden de gobierno para garantizar que haya paridad horizontal y vertical en los ayuntamientos y municipios. Nos importa mucho también destacar que tenemos ya a punto de sacar el dictamen para configurar en 3 leyes la violencia política contra las mujeres. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en la ley de los partidos políticos, la ley general de los partidos políticos y la ley general de delitos electorales. Ahí es donde tenemos francamente un poco de discusión porque no se quiere tocar esta tercera ley. Nosotras pensamos en la comisión que estamos dictaminando que sí tiene que estar fundamentalmente en la ley de delitos electorales. Entonces es un proceso en el que estamos prácticamente, yo espero que el próximo periodo esas reformas las podamos concretar y por supuesto la revisión de la ley de igualdad para que no solamente sea una ley emblemática sino que sea vinculante, igual perfeccionar algunos mecanismos establecidos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Yo hace rato hablaba de la alerta de violencia de género, me parece que no se ha entendido, no ha habido voluntad política más bien por parte de quienes tienen que declararla. Entonces vamos a abundar con mayor precisión qué le corresponde a los estados y entonces que quede muy claramente que no pueden eludir su responsabilidad y que la declaratoria que está en esta ley, por cierto, no es para los estados, porque los estados tienen su propia ley. Esta declaratoria tiene que ser entendida como una potestad, una obligación que tiene la Secretaría de Gobernación. Entonces, nos parece importante que tengamos definidos en estas reformas que tenemos que hacer la ley, ¿cuáles serían los supuestos, desde el punto de vista legal, de las situaciones en que la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres puede atraer los asuntos que tienen que ver con el fuero local? Eso hay que precisarlo con mucha puntualidad. Las leyes, prácticamente más de 20 leyes en los estados, en esta materia tienen inscrita la declaratoria de alerta de violencia de género, tendrían que declararla, tendrían que determinar las acciones conducentes para resolver este gravísimo problema, estos gravísimos delitos contra las mujeres en sus entidades. Entonces, ¿ha habido omisión de los gobernadores en aplicar esta ley?
Claro que sí. ¿Con cuál estado quiere que empecemos? Claro que sí. Yo no veo a ningún gobernador que diga, a ver, voy a declarar la alerta de violencia de género. Constituyo un grupo multidisciplinario que haga un análisis de la situación que llevó a la muerte cruenta de mujeres, es decir, feminicidio. B, voy a acatar lo que este grupo multidisciplinario defina. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué en esa zona determinada, o como dice la ley, por qué en ese territorio determinado ha habido 1, 2, 3 y han seguido mujeres asesinadas? Le pongo el ejemplo del Estado de México. Hay un corredor que abarca varios municipios. Desaparecen mujeres, jovencitas, aparecen de repente muertas, en fin, solamente por poner un ejemplo. Puedo poner otro estado. Así podemos agarrar de la A a la Z, estado por estado. Yo creo que si hay voluntad política, entonces las autoridades, a partir de lo que digan estos grupos multidisciplinarios, multiinstitucionales, determinar todas las acciones que tiene que emprenderse para que realmente esta declaratoria sea una alerta para prevenir, pero también para sancionar a quienes han asesinado a mujeres o a niñas. Eso es lo que necesitamos en el país, atender, aplicar la ley. Nosotras las vamos a perfeccionar para que queden con mucho más puntualidad, porque ya después de todos estos años las leyes también sufren, sobre todo cuando son tan novedosas como esta, tienen que sufrir una revisión. Hay muchas propuestas de reforma en la Cámara de Diputados y en el Senado, y hay que atenderlas y hay que dictaminarlas, pero eso no quiere decir de ninguna manera la justificación para que los gobernadores no cumplan con su responsabilidad. Y hoy, este día, y después de los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra las mujeres, me parece que es muy relevante poner el dedo en el índice. Los gobernadores tienen que aplicarse para que declaren la alerta de violencia de género. Muchas gracias.